Gracias por la invitación también. Damos, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y es un gusto poderlos ver, conocer a través de este medio, ¿no? Que nos da la oportunidad de podernos conocer, podernos reunir. Y, y en esta mañana, pues, poder compartir el tema que tiene que ver, ¿no? Con la iglesia cumple su función sacerdotal. Permítame orar, por favor, y vamos a orar. Señor, darte gracias en esta mañana, darte a ti la gloria y la honra, todo reconocimiento. Señor, tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el único Dios a quien servimos, a quien adoramos, de quien somos y a quien pertenecemos. Porque tú nos compraste con tu sangre preciosa, nos redimiste y nos has hecho coherederos tuyos. Y Señor, y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, como dice Señor tu palabra. Y podemos entrar, acercarnos a ti con confianza, como dice el escritor del libro de Hebreos. Señor, y lo hacemos en esta mañana. En tu presencia estamos, Señor. Y Dios, y podemos, Señor, contemplar tu hermosura, tu belleza. Podemos, Señor, oh Dios, adorarte, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas, la vida de cada uno de tus hijos de la Iglesia de los Ejidos, Alianza de los Ejidos. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de compartir tu palabra. Vamos a abrir tu palabra. Vamos, Señor, oh Dios, a acercarnos a ella con todo, con reverencia y con todo nuestro corazón, Señor. Oh Dios, a que tú nos hables, a que tú nos enseñes, a que tú nos instruyas en ella, Señor. Que todo nuestro ser esté, Señor, conectado al tuyo. Alineamos nuestros pensamientos al tuyo, alineamos nuestro corazón al tuyo, Señor. Gracias, Señor. Asístenos, pues, con tu palabra. Danos tu gracia, tu Espíritu Santo nos esté guiando en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahí lo va a tener en la pantalla, al tener la pantalla ahí el tema, ahí lo ve. Si no me escuchan, por favor, me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, escucha bien, Entonces, pastor. ya, ok, gracias. Entonces dice, la iglesia cumple su función sacerdotal. Están hablando acerca del llamado, ¿verdad? Entonces, la iglesia cumple su función sacerdotal cuando intercede por la nación. Cuando intercede por la nación. Es interesante, interesante el tema que vamos a ver en esta mañana. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 3. En la nueva traducción viviente, lo vamos a ver en la nueva traducción viviente, y que dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿No? Interesante, Pablo hablando a su discípulo Timoteo, al pastor de la iglesia, recomendándole, dándole instrucciones acerca de lo que él tiene que tomar en cuenta y considerar en su vida y enseñarle a la iglesia. Entonces, una de las labores del sacerdote para ubicarnos, ¿no? Una de las labores del sacerdote del antiguo pacto era mediar por los pecados propios y del pueblo. Según Hebreos capítulo 5, en Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 2, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados,
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote era constituido a favor de los hombres, ¿no? A favor de los hombres al presentar su sacrificio y ofrendas por el pecado y para mostrar esa paciencia que tiene que caracterizar a los sacerdotes. Y cuando hablo de sacerdotes, no hablamos solo de los pastores, sino hablamos de toda la iglesia, hablamos de todos los creyentes. Todos los creyentes, dice la escritura, que somos real sacerdocio, ¿no? Y entonces, y esa es nuestra función como sacerdotes, mostrar paciencia con los ignorantes, con los extraviados, con los que están muertos en sus delitos, en sus pecados, con los que están lejos de la ciudadanía de Dios, con aquellos que aún no conocen al Señor. Es tener paciencia, ¿no? Entonces, mediación significa uno que ocupa el lugar de otro y media, o sea, intercede a su favor. Uno que ocupa el lugar de otro e intercede a su favor. Pero la pregunta es, ¿qué mueve a la iglesia a interceder por la nación? ¿Qué mueve o qué debería mover a la iglesia a interceder por la nación? Número uno, su sensibilidad a la necesidad espiritual de los inconversos. Mire, su sensibilidad a la necesidad espiritual de los inconversos. Entonces, solo aquel hombre y mujer que reconoce de dónde lo sacó el Señor y sabe lo que ha él hecho en su vida, va a solidarizarse con la necesidad espiritual del no creyente, ¿no? Solo aquel que ha sido tocado por Dios, solo aquel que ha sentido ese perdón en su vida y sabe lo que Dios ha hecho, entonces solo aquel puede solidarizarse y entender al no creyente. Pero el tener un corazón sensible no es algo automático que le sucede al creyente o al cristiano, no, sino por pasar tiempo en la presencia de Dios y en su palabra. Esto requiere tiempo de estar en la presencia de Dios, tiempo de pasar en su palabra, el meditarla, el estudiarla, el vivirla. No va a ser nuestro corazón sensible. Entonces, tenemos el ejemplo de Nehemías. Él era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. Él era un hombre al que le importaba lo mismo que le importaba a Dios. Mire Nehemías capítulo 1, versículo 4. Y usted, ¿cuántas veces hemos pasado por este capítulo de Nehemías, no? Del capítulo 1, el versículo 4 y todo lo que aconteció en la vida de Nehemías. Nehemías era un hombre en buena posición, ¿no? Era el hombre más envidiable del reino de Artajerjes, no estaba en buena posición económica, era el segundo después de Artajerjes y era un hombre que realmente lo tenía todo, ¿no? Pero ¿qué había en el corazón de él? ¿Qué había en el corazón de él? En el corazón de él estaba Jerusalén. En el corazón de él estaban sus hermanos que habían ido adelante, un grupo de ellos habían ido a Jerusalén y habían reconstruido el templo, pero no habían reconstruido los muros. Entonces, y los muros derribados significaba protección para ellos.
Esos muros los protegían a ellos de sus enemigos. Mientras esos muros estaban derribados, entonces ellos estaban desprotegidos, ¿no? Y cuando lo aplicamos a lo espiritual, esos muros significan nuestra vida espiritual. La vida espiritual de ellos estaba en ruinas. Y entonces, cuando él escucha, cuando llega Anani, uno de sus hermanos, y le pregunta, y le pregunta por los que estaban en Jerusalén, por los que habían quedado de la deportación, y él dice, su hermano dice, y me dijeron, el remanente, el versículo 3 de Nehemías capítulo 1, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Se da cuenta? El corazón sensible que tenía Nehemías al recibir la noticia, no al preguntar cómo estaba la condición de sus hermanos, lo primero que hace, no cae delante de Dios y llora, no al sentir esa necesidad que estaban pasando sus hermanos, al ver el peligro en que ellos estaban, al ver la situación en la cual ellos vivían. Entonces siente eso, comienza a llorar, no comienza a llorar y hace duelo por algunos días. Y no solamente eso, sino que ayuna, dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, ¿no? Y me hago esta pregunta, ¿qué es lo que sentimos cuando recibimos alguna noticia de alguien que está en pasando alguna situación difícil? ¿Qué es lo que sentimos cuando escuchamos que alguno de nuestros familiares o alguno de nuestros amigos o alguno de nuestros vecinos está pasando alguna situación complicada? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Nos dolemos? ¿Somos sensibles a la necesidad de ellos? ¿O qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Y eso no deberíamos respondernos cada uno de nosotros. Pero mire lo que hay en el corazón de Nehemías. Esa sensibilidad, no el ser sensible a las necesidades que veía a su alrededor. Porque si a él no le hubiera interesado cómo están sus hermanos, no hubiera preguntado, ni siquiera se hubiera acercado a Nani y él hubiera continuado su vida tranquilo, su vida normal, y no hubiera sucedido nada en él. Pero él pregunta y él cae delante de Dios, comienza a llorar y habla que estuvo 4 meses orando, ayunando delante del Dios en el cual él creía. Entonces, nuestro corazón tiene que quebrantarse ante las mismas cosas que le quebrantan el corazón a Dios. Tiene que quebrantarse nuestro corazón. ¿Por qué? Porque recuerda que somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos la imagen de Dios. Y lo mismo que a Él le duele, tiene que dolernos a nosotros. Y lo mismo que Él mira, tenemos que mirar nosotros. Y lo mismo que Él siente, tenemos que sentir nosotros. Porque somos de Él, porque somos sus hijos, porque tenemos el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y entonces, el Señor es el más interesado en que su iglesia se ponga delante de él e interceda por todos los hombres. Mire, Ezequiel capítulo 22,
Ezequiel capítulo 22, versículos 29 al 30. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en ese capítulo de Ezequiel? ¿No? Y en el versículo 23, la Dios habla hoy, en el versículo 23 del mismo Ezequiel, capítulo 22, se lo voy a leer en la Dios habla hoy, dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, dile a Israel, eres un país castigado con falta de lluvias y de agua, un país con gobernantes como leones que rugen y despedazan su presa, que en su territorio devoran a la gente y roban sus tesoros y riquezas y dejan viudas a muchas mujeres. No es extraño, no es ajeno a lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Con nuestro país, con nuestras autoridades y todo lo que ellos hacen. ¿Y qué más dice? Los sacerdotes de este país tuercen el sentido de mis enseñanzas y profanan las cosas que yo considero sagradas. No hacen ninguna distinción entre lo sagrado y lo profano. Te pregunto y me pregunto, ¿no es lo mismo que pasa con algunos creyentes hoy en día que tuercen las escrituras, que no saben distinguir entre lo profano y lo sagrado? Que para ellos es lo mismo, no es ser creyentes o no ser creyentes, que para ellos es lo mismo ir a la iglesia o no ir a la iglesia, o congregarse o no congregarse, y dicen que son creyentes. Entonces, no hay una distinción entre el que ¿no? El saber que es creyente y que tiene que congregar y que tiene que tener una vida de devoción y el no hacerlo. Entonces, piense lo que está sucediendo y él no está ajeno a lo que estamos viviendo hoy. Y el versículo dice, 27, los jefes de este país son como lobos que despedazan su presa, listos a derramar sangre y a matar gente con tal de enriquecerse. Los profetas ocultan la verdad como quien blanquea una pared, dicen tener visiones y anuncian cosas que resultan falsas. Aseguran que hablan en mi nombre cuando en realidad no he hablado. El 29 dice, la gente del pueblo se dedica a la violencia y al robo, explotan al pobre y al necesitado y cometen violencias e injusticias con los extranjeros. El versículo 30 dice, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado, dice. No lo he encontrado, no hallé a alguien que se ponga delante de mí y que interceda, no para que yo no los destruya, dice. Entonces, Pablo sabía de lo que estaba hablándole a Timoteo, que él y la iglesia tenían que ponerse delante de Dios a interceder por su país, a interceder por la nación, a interceder por todos los hombres. ¿Se da cuenta? Pero dice Ezequiel, pero no lo he encontrado, dice, no lo hallé. ¿Qué estaba haciendo la gente? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba distraído en otras cosas. El pueblo estaba ocupado en otras cosas, pero más no estaba, no, preocupado por lo que podría suceder o por las cosas del Señor. ¿Se da cuenta cómo estaba el pueblo? Y es por eso que tenemos que ser de corazón sensible, tener un corazón sensible en el cual ponernos delante de Dios y orar por nuestro país. Y entonces, mientras más tiempo pasemos usted y yo en la presencia de Dios, nuestro corazón se enternece.
Es ahí en su presencia que nuestro corazón se enternece, se duele y se hace sensible a la necesidad espiritual de los no creyentes, ¿no? Se hace sensible y y en lugar de criticarlos, o en lugar de juzgarlos, o en lugar de hablar mal de ellos, ¿no? Somos sensibles y vamos delante de Dios y clamamos y oramos por ellos. Esa es nuestra labor como sacerdotes. Esa es nuestra responsabilidad como sacerdotes del Dios Altísimo, en el cual tenemos que ir delante de Dios por aquellos hombres y mujeres que están perdidos, que van camino al infierno. Y es por ellos que tenemos que orar. Porque la Biblia dice que Dios está airado con el impío todo el tiempo. Y es por eso que Pablo dice, tienes que orar por todos los hombres. Tienes que orar por todos los reyes. Entonces se da cuenta. ¿Por qué? Porque Dios está airado con ellos todo el tiempo. Entonces se da cuenta. Y no solo esto, sino que se crea una amistad con el Señor. Cuando pasamos más tiempo en la presencia de Él, no creamos una amistad con Él. Tenemos el ejemplo de Abraham, ¿no? En Génesis capítulo 18. Y no lo he puesto ahí, no lo voy a leer todo Génesis capítulo 18, pero usted tiene su Biblia y usted ya sabe, no, y lo que está sucediendo, lo que está hablando Dios con Abraham, no, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Pero mire lo que sucede con Abraham, Dios con Abraham, ¿no? En el versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Sabe, querido hermano? Que cuando usted y yo creamos esa intimidad, una relación profunda, no con Dios, y no creamos una amistad, y es ahí donde Dios no nos encubre lo que va a hacer. Dios nos dice lo que va a hacer, pero es ahí en su presencia. Es en su presencia donde Él nos habla, es en su presencia donde Él nos dice, oye, voy a hacer esto. Abraham, voy a hacer esto. Y no te puedo encubrir. Y no te lo puedo encubrir porque tú estás en mi presencia. Y no te lo puedo encubrir porque tú estás conmigo. Y no te lo puedo encubrir. Y no se lo encubrió porque sabe que conocía el corazón de Abraham, que no, que en su corazón le importaba, le interesaba a las personas. Y Dios lo conocía y por eso le dice, no te voy a encubrir. Y le dice, no, y entonces el versículo 20 de Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido contra mí, y si no, lo sabréis. Y el 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mire lo que le pregunta. Otro podría haber dicho, está bien, Señor, castígalos, se lo merecen, son depravados, son unos homosexuales, no son gente que no tiene temor tuyo. Entonces, Señor, también consúmelos de una vez. Pero ¿qué es lo que sale del corazón de él?
destruirás también al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén delante de él. Y comienza a interceder y comienza ahí a hablar con Dios. Se da cuenta, querido hermano, que debemos tener una actitud así. No. Y esto es lo que tiene que mover nuestro corazón. El amor hacia las personas. La misericordia hacia el perdido. La misericordia hacia aquellos que no, que son rebeldes contra Dios, que se mofan de Dios, pero que nuestra misericordia nos lleva a clamar por ellos, a orar a Dios. Entonces, el escritor del libro de los Hebreos dice que nuestro sumo sacerdote Jesús intercede por todos los que se acercan a él. Mire, si Jesús lo hace y Jesús sigue intercediendo por nosotros, porque nos conoce, porque sabe que en cualquier momento fallamos, porque nos conoce que somos débiles, porque nos conoce, ¿verdad? Que es que cualquier momento tomamos decisiones incorrectas, pero Él está ahí, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, perdón, por ellos. Viviendo, dice, siempre, no deja de interceder, no deja de clamar al Padre por nosotros. Ahí tú lo ves a nuestro Señor, a todo, ¿no? Aquel que viene a Cristo, aquel que acepta a Jesús y Jesús lo recibe y él se pone a interceder. Y él si no, clama delante de Dios por aquel que ha venido a Cristo. Aquel por todos nosotros sigue él intercediendo. No, me imagino a Jesús intercediendo, Señor, ten misericordia de Alexis. Mira lo que acaba de hacer, o mira lo que va a hacer. Pero ten misericordia. Ten misericordia, Señor. ¿Por qué? Porque yo morí por él en la cruz. Y se da cuenta lo que Jesús hace. No ha dejado de interceder. Y nosotros tenemos que interceder, ponerlos delante de Dios a favor de todos los hombres que no conocen al Señor. Ese es, lo vuelvo a repetir, nuestra función como sacerdotes. Ser sensibles a la necesidad espiritual de los demás. Ser sensibles y presentarlos delante de Dios. Presentar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros familiares que son duros de corazón, presentarlos delante de Dios y ponerlos a favor de ellos. Señor, ten misericordia. Señor, no los destruyas. Señor, líbralos de todo mal. Pero es ahí donde nosotros tenemos que interceder por ellos. Amén, hermanos. Entonces, se da cuenta. Y el siguiente punto, entonces, ¿pero qué mueve a la iglesia a interceder por la nación? ¿Qué mueve a la iglesia a interceder por la nación? Número 2, su obediencia a su mandato. Su obediencia, su mandato, porque es una orden de Dios. No,
Note que Pablo dice, note que el apóstol está diciendo ahí, no te ruego, dice, te ruego que ores, dice, no, te ruego que ores por todos los seres humanos. Ojo con esto, por todos. No dice solo por los que me caen bien. No dice por los que te agradan. No, querido hermano, dice por todos. Por todos los seres humanos, incluyendo nuestros vecinos que no nos hablan o nuestros vecinos que son difíciles de tratar, incluyendo nuestros enemigos, incluyendo aquellos que nos ofendieron, incluyendo aquellos que nos lastimaron. Es por ellos, dice, por todos los hombres. Dice, pídele a Dios que los ayude. Pero cómo es que Pablo me está diciendo esto? Que le pida a Dios por mi enemigo, que le pida a Dios por mi vecino que no me lleva, no por mi hermano o por mi familiar que me hizo, que me lastimó, que me dañó. Sí, pídele, dice, a Dios que los ayude. No, intercede, intercede en su favor y da gracias, dice, por ellos. Sí. Intercede a su favor. Esa es nuestra labor, el ponernos delante de Dios por ellos, el rogar por ellos. Señor, te ruego que tengas misericordia. Te ruego que los ayudes. Te ruego, Señor, que tú les bendigas. Pero ahí, no en su presencia, te das cuenta, es que Dios nos manda amar no solo a Él, sino nos manda amar a nuestro prójimo. Y es el amor a nuestro prójimo y el amor a nuestro Dios que nos lleva a amar al prójimo y presentarnos a Dios por Él y clamar por Él. Porque hemos entendido que Dios dice que el que lo ama a Él, ame también a su hermano, ¿verdad? Y el que lo ama a Él, ame también a su enemigo. El que lo ama a Él, ame entonces a todos los hombres. Y eso es lo que tenemos que considerar como iglesia. No, no tener otra actitud. No, porque recuerde que aquellos hombres no conocen al Señor. Y es por eso que viven así. Y es por eso que se portan así. No, y es por eso que sus vidas dan mucho que decir. Pero nosotros estamos, ¿verdad? Para orar por ellos, para clamar por ellos. Entonces Pablo le dice, ora de ese modo por los reyes, de igual modo, dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y en ese tiempo estaba Nerón, este rey depravado, este rey que era malo. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que orar por los reyes. Y Timoteo dice, ¿cómo que por Nerón, el que está persiguiendo a la iglesia, el que está encarcelando a los cristianos, el que está matando a los cristianos, que ore por él? Sí, Timoteo. Tienes que orar por todos los reyes y por los que están en autoridad. Se da cuenta. Y estaban en persecución. Y Pablo dice, ora, ruega a Dios por ellos. No. Y si no, Dios dice, Dios no dice si quieres.
Si quieres, ora. O si tienes tiempo, ora. O si te sobra tiempo, ora. No, Dios dice, ora, dice, por todos los hombres, por los reyes, por todas las autoridades. Ora, dice. No nos está diciendo si es que quieres. No dice, ora. Dice. Dios dice, ora, pide e intercede por ellos. Recuerda recuerde que en ese tiempo, ¿no?, estaban ahí en persecución, pero aún así le dice, tienes que orar. Tienes que mostrar que eres diferente. Tienes que mostrar que en tu corazón no hay rencor. Tienes que mostrar que en tu corazón no hay odio, sino que tienes que orar, porque esa gente necesita de nuestras oraciones. ¿Se da cuenta? Ora por todas las autoridades, dice, porque esto es bueno y le agrada a Dios, dice Pablo. Timoteo, esto es bueno, dice, y agrada a Dios nuestro Salvador. Esto le amamos, ¿no? Haciendo esto estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y a Él le agrada vernos cumplir con esta tarea. A Él le agrada, se goza, Él se alegra cuando nos ve a usted y a mí como iglesia, no uniéndonos o individualmente clamando al Señor ahí en mi tiempo de oración, en mi tiempo devocional, ahí clamando por todos los hombres, por todos los reyes, no por todas nuestras autoridades, clamando, se alegra Él, le agrada a Él, porque esto es bueno. ¿Por qué? Porque hemos entendido que como creyentes, ¿no? Nuestra función es orar, es clamar a Dios, es tener una vida, es tener una vida de oración, ¿no? El profeta Samuel tenía bien claro en su mente que tenía que orar por su pueblo a pesar de a pesar de que el pueblo era rebelde contra Dios, a pesar de que el pueblo tenía sus ídolos, a pesar de que el corazón del pueblo no estaba en Dios, pero él tenía que orar por su pueblo. El no hacerlo o dejarlo de hacer era pecar contra Dios. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. La NBI, ¿no? La NBI dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre, dice, de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. En cuanto a mí, dice, se lo está diciendo al pueblo, se lo está diciendo a la gente que está ahí en ese momento, que había reunido a todo el pueblo. Y dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. ¿Verdad? Que cuando dejamos de orar por los hombres, por todos los hombres, que cuando dejamos de orar por los reyes, ¿verdad que es pecado delante de Dios? ¿Se da cuenta? Sí, estamos pecando contra Dios, porque estamos transgrediendo uno de sus mandamientos, uno de sus mandatos, que es orar por todos los hombres. Y aún, si no oramos, si dejamos de orar por los hombres, y aún si no busco al Señor como creyente, si no tengo tiempo de oración, estoy pecando contra Dios. Porque como creyente, como hijo de Dios, sé que tengo que orar. Porque no puedo dejar de tener comunión con Dios, ¿no? Porque somos como aquellos peces, como aquel pez que lo sacas del agua
va muriendo lentamente, ¿verdad? Y si lo vuelves a meter al agua, vive. Así somos nosotros, que si dejamos de tener comunión con Dios, vamos muriendo lentamente hasta que no vamos a sentir nada por Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes, dice. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. El orar por todos los seres humanos y por nuestras autoridades debe formar parte de nuestra disciplina espiritual de oración, para que vivamos una vida tranquila, una vida pacífica, demostrando que somos hijos de Dios. No, que no somos contenciosos, sino que somos hijos de Dios. Que no pagamos con la misma moneda, sino que vamos delante de Dios y oramos por ellos. A pesar de que puedan estar en contra de Dios, a pesar de que saquen leyes en contra de Dios o en contra de sus principios, valores, pero nuestra parte que nos corresponde es orar por ellos, es clamar por ellos. ¿Se da cuenta, querido hermano? La pregunta es, ¿somos sensibles a la necesidad espiritual de los demás, de los inconversos? La otra pregunta es, ¿somos o estamos obedeciendo al mandato de Dios de orar por todos los hombres? Pero cada uno de nosotros tiene que responderse, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos conocemos. Pero si así no fuera, estamos, ¿no?, a tiempo para comenzar y hacerlo. Tiempo para comenzar y considerar en nuestro tiempo de oración a todos los hombres y a todos y por todos los reyes y las autoridades. Es el Espíritu Santo que nos enseña a orar. Si no sabemos qué orar por ellos, es el Espíritu Santo que nos enseña, el cual no podemos, el cual dice que Él nos guía, Él nos enseña a orar como conviene, pero es el Espíritu Santo. Tenemos ahí que pedirle, no sé qué orar, Señor, por todos los hombres o por las autoridades. No sé qué orar, Señor, por aquel hombre o aquella mujer que me miró mal, que me dañó. No sé qué pedirte, Señor. No hay en mí eso. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo, Él nos, Él nos ayuda. Él nos enseña cómo orar. Amén, queridos hermanos. Es ponernos delante de Dios, a favor de todos los hombres. Que Dios nos ayude. Lo vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por hacernos recordar lo que tenemos que hacer. El orar por todos los hombres, por los reyes, por las autoridades, Señor. Es nuestra función como sacerdotes tuyos. Señor, trabaja en nosotros a fin de que tengamos un corazón sensible a la necesidad espiritual del no creyente.
Trabaja en nosotros, en nuestro corazón, a fin de que obedezcamos, Señor, tu mandato. Y saber, Señor, que al no hacerlo, estamos pecando, Señor, contra ti. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos dejado de hacerlo o porque no lo hemos estado haciendo. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos considerado en nuestras oraciones a todos los hombres o a las autoridades. Señor, ten misericordia de nosotros y que el Señor, desde en adelante, podamos, Señor, oh Dios, considerar, Señor, en nuestras oraciones lo que tú dices en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ayúdanos, oh Dios. Danos, Señor, tu gracia. Danos, Señor, tu fuerza. Señor, que tú pongas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, cada uno, Señor, de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Qué bueno escuchar la palabra del Señor, tan desafiante como siempre, y nos reta, ¿no?, a la iglesia a poder seguir, ¿no?, ese tiempo de orar por todos, ¿no?, como dicen en esta prédica del día de hoy. Continuemos alabando a nuestro Señor, hermanos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí.
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tu